Matemática, lógica y filosófica. Los principios de la matemática de Bertrand Russell es una obra monumental en la que el autor, inspirado en sus trabajos de filosofía de la dinámica, intenta definir toda la matemática pura en función de unas cuantas proposiciones lógicas. Bienvenidos a su canal de divulgación de lógica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Soy Isaías Elohim, estudiante de la licenciatura en filosofía, e intentaré darles una introducción a esta obra. Bertrand Russell no necesita presentación. Matemático y filósofo británico, fue uno de los lógicos más brillantes del siglo XX. Escribió trabajos de todo tipo, desde matemáticas, filosofía, hasta misticismo. Al ser una obra tan grande y compleja, nos centraremos únicamente en el libro 1, Los indefinibles de la materia, y el capítulo 1, Definición de matemática pura. Primero hablaremos un poco de qué propósito tiene estudiar esta obra. En el prefacio, Russell nos escribe que el fin de esta obra, específicamente del libro 1, es la explicación de aquellos conceptos fundamentales que la matemática acepta como indefinibles. Dice que esta es una tarea puramente filosófica y que su único mérito ha sido mostrar un vasto campo de investigación y dar ejemplo de los métodos utilizables en el mismo. Pero ¿con qué propósito es que le otorgamos una investigación filosófica a las matemáticas? Ya entrados en el capítulo 1, precisamente en el parágrafo 3, Russell nos menciona que la filosofía de las matemáticas ha estado controvertida, oscura y carente de progreso. Generalmente se admitía que las matemáticas eran ciertas en cierto modo, pero no se sabía en qué modo. Los filósofos disputaban sobre el significado real de estas, y aunque se creía que algo era verdadero, no había acuerdo sobre qué era lo verdadero y que algo era conocido, sin embargo tampoco qué era conocido. Y mientras estas dudas existieran, es difícil decir que se podía obtener algún conocimiento cierto y exacto en matemáticas. La filosofía hacía la pregunta a la matemática: ¿cuál es tu significado? Antes la matemática era incapaz de contestar, y la filosofía respondía introduciendo la noción totalmente irrelevante de mente. Pero ahora la matemática puede contestar, a lo menos para reducir la totalidad de sus proposiciones a ciertas nociones fundamentales de la lógica. Es esta relación entre la lógica y la matemática, que explicaremos más adelante, la que justifica para Russell el que haya una discusión filosófica acerca de las matemáticas. Finalmente, y antes de entrar directamente al capítulo 1, vamos a hablar de dos tesis filosóficas que son fundamentales según Russell para el desarrollo de la obra. La primera tesis es la naturaleza no existencial de las proposiciones, excepto de aquellas que afirman expresamente existencia y su independencia de cualquier mente cognoscente. Un problema que seguramente ya conocen, que algunas veces es llamado el compromiso existencial, que se hace la pregunta: si una proposición habla de determinada cualidad, ¿es necesario que exista un sujeto con determinada cualidad? Para Russell no, para Russell ambas cosas son totalmente independientes. La segunda tesis es el pluralismo, según el cual el mundo, tanto el de los existentes como el de los entes, está compuesto de un número infinito de entidades mutuamente independientes. Para entender un poco la obra, analizaremos el capítulo 1 del primer libro, como lo habíamos mencionado. Matemática pura es la clase de todas las proposiciones de la forma P implica Q, donde P y Q son proposiciones que contienen una o más variables, las mismas en las dos proposiciones, y ni P ni Q contienen ninguna constante excepto las constantes lógicas. Las constantes lógicas son todas las nociones definibles en los términos siguientes: implicación, la relación de un término a una clase de la que es un miembro, la noción de tal que, la noción de relación y otras nociones tales que pueden ser incluidas en la noción general de proposiciones de la forma anterior. Finalmente, la matemática usa una noción que no es elemento integrante de las proposiciones que considera: la noción de verdad. En la definición de matemática pura de Russell, la fuerza está
en la relación entre las proposiciones. Analizaremos cada una de las partes para entenderla mejor. En matemáticas siempre se afirma que si cierta aserción P es verdadera para cualquier entidad X o para cualquier conjunto de entidades X, Y, Z, entonces alguna otra aserción Q es verdadera para estas entidades. Pero no afirmamos ni P ni Q separadamente de nuestras entidades. Afirmamos una relación entre las aserciones P y Q, lo que se llamará implicación formal. Además de que todas las proposiciones matemáticas afirman implicaciones, también contienen variables, las cuales según Russell son un término muy difícil de distinguir y el cual no se encontrará en el libro. Sin embargo, nos demuestra con un ejemplo, e inclusive la aritmética elemental contiene estas variables. En el ejemplo de 1 más 1 es igual a 2, a simple vista podría parecer que no teníamos más que definir. Sin embargo, Russell lo ejemplifica y lo define como: si X es 1 e Y es 1 y X es diferente de Y, entonces X e Y son 2, donde X e Y toman el lugar de variables y el entonces es la implicación. Por su parte, las constantes, contrarias a las variables, tienen que ser algo absolutamente definido, y respecto a lo cual no puede haber ninguna ambigüedad. Entender qué es una constante nos ayuda a tratar de definir qué es una variable. Se nos dice, pues, que proposición, implicación, clase son constantes, pero una proposición, cualquier proposición, alguna proposición no son constantes, porque estas frases no denotan un objeto definido, y por esto los llamamos parámetros, y estos son variables. En toda proposición de matemática pura, una vez establecida rigurosamente las variables, tienen un campo en modo alguno restringido. La restricción de las variables nos habla de que éstas pueden ser sustituidas en nuestra implicación siempre y cuando pertenezcan a la clase de las variables que no afectan la verdad de la proposición. Por lo tanto, tenemos que cualquier entidad concebible puede ser sustituida por cualquier otra variable sin modificar la verdad de nuestra proposición. Para Russell, el proceso de transformación de las constantes de una proposición en variables lleva a lo que se llama generalización y nos da, como si en verdad lo fuera, la esencia formal de una proposición. Por lo tanto, la matemática pura no debe contener indefinibles excepto las constantes lógicas y en consecuencia ni premisas ni proposiciones indemostrables. Esta se interesa exclusivamente por los tipos de proposiciones. Si tenemos una proposición P que solo contiene constantes e imaginamos que uno cualquiera de sus términos es sustituido sucesivamente por otros, el resultado en general será a veces verdadero y a veces falso. Finalmente, concluiremos la introducción al tema con el parágrafo 10 del capítulo 1. La conexión de la matemática con la lógica, de acuerdo con lo dicho anteriormente, es extraordinariamente estricta. El hecho de que todas las constantes matemáticas sean constantes lógicas y de que todas las premisas de la matemática estén relacionadas con ellas, da, creo yo, la formulación precisa de lo que los filósofos han indicado al afirmar que la matemática es a priori. El hecho es que, cuando ha sido aceptado el aparato de la lógica, se deduce necesariamente toda la matemática. Las mismas constantes lógicas deben definirse solamente por enumeración, porque son tan fundamentales que todas las propiedades por las cuales debe definirse su clase presuponen algunos términos de la clase. Pero en la práctica, el método para descubrir las constantes lógicas es el análisis de la lógica simbólica. La distinción entre matemática y lógica es muy arbitraria, pero si se desea una distinción puede ser establecida del modo siguiente. La lógica está formada por las premisas de la matemática, junto con todas las demás proposiciones concernientes exclusivamente a las constantes lógicas y a las variables que no cumplen la definición anterior de matemática. La matemática está formada por todos los consecuentes de las premisas anteriores que afirman implicaciones formales conteniendo variables, junto con aquellas tales mismas premisas que tienen estas características. De esta forma finalizamos el video, sabiendo que esto solo es una introducción a la obra de Russell.